Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Adelantamos las noticias para poder entregarles información que nos está llegando desde Europa. Junto a Carlos Grech, nuestras noticias internacionales se centran, Carlos, en esta escalada de la cual se habla en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Todo esto después de la explosión de un puente clave durante el fin de semana. El día sábado se hizo explotar este puente que conecta Rusia con Crimea. Exacto. Y eso ha detonado esta escalada. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, bueno, a esta hora son las 2 de la mañana en Ucrania, 2 de la mañana con 2 minutos. Es una noche sumamente tensa, luego de el bombardeo más intenso que ha vivido Ucrania y otras ciudades, Kiev, la capital, pero también otras ciudades del entorno, después de un momento largo en el que Rusia había estado concentrado más bien en la franja del Donbass, pero ya, después de la explosión de este puente que tú mencionabas, Macarena, vino una represalia inmediata por parte de Rusia, reconocida por el propio Vladimir Putin, que ha dicho que no va a aceptar ningún tipo de acto terrorista. Así se refiere Vladimir Putin al momento en que un camión con fertilizantes el día sábado hace estallar y corta el principal puente que une la península de Crimea, anexada desde el 2014 de manera unilateral por Rusia, y justamente el territorio de ese país, que además era la obra magna de Vladimir Putin. Era el orgullo que tenía el presidente ruso, porque es el puente más largo de Europa, si contamos que este puente está dentro de la zona europea. Y entonces por eso es que llama tanto la atención que la respuesta sea tan enérgica, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con el simbolismo para Vladimir Putin de este puente que quedó cortado. Claro, una cosa es el simbolismo y también tiene una importancia estratégica en los suministros para la guerra. La península de Crimea es parte de Ucrania, oficialmente. Claro. Sin embargo, ha habido ahí toda una disputa territorial con Rusia y se hizo un referéndum no reconocido internacionalmente, a través del cual Rusia anexó, como dices tú, unilateralmente Crimea a su territorio, pero Ucrania no reconoce ni el referéndum ni esta unión del territorio a Rusia. Ese puente del cual tú describías, el más extenso y además con un montón de simbolismos, es el que fue bombardeado, como vemos ahí en las imágenes, y Rusia acusa a servicios secretos de Ucrania de ser los responsables. Exactamente. Y de hecho, bueno, si bien eso no está reconocido desde el lado de Ucrania, sí hablan desde la propia ciudad de Kiev, el propio gobierno de Zelensky, que han ido minando permanentemente objetivos claros de Rusia en medio de esta guerra que había hecho retroceder varios kilómetros las fuerzas rusas de las zonas de influencia que tenía durante todo este año de guerra desde marzo del año pasado. Bueno, una vez que eso ocurre, viene este ataque que además es muy singular, porque no son solo misiles, que ya Ucrania parecía haber tenido bajo control. Tenían mecanismos de defensa para misiles, incluso de largo alcance, pero con lo que no contaban los ucranianos desde hace ya un par de semanas es con el ataque de drones kamikaze. Esta fue la respuesta de Rusia por el bombardeo del puente. Exacto. Y esos drones kamikaze, que fueron traídos desde Irán hacia Moscú, han sido los principales detonantes de los ataques que usted está viendo con efectos allí en pantalla. En medio de esto, algunas imágenes que han marcado esta jornada, por ejemplo, una de ellas, una joven estudiante de la Universidad de Kiev, ahí está en pantalla, estaba grabando el momento en que ella evacúa la Universidad de Kiev porque se les indica que hay bombardeos. De hecho, ella escucha algunos bombardeos en un momento determinado y mientras va corriendo, comienza a grabar, a transmitir a través de las redes sociales y ocurre lo siguiente, mira. У мене трясуться руки, тому що я щойно побачила, як летить ракета. І я почула це. Ella dice, estaba caminando durante mis estudios en la Universidad Nacional de Kiev, escuché un vuelo, un cohete explotó a la distancia, decido entonces informar esto en un video e inmediatamente un cohete golpea no muy lejos de mí, muy ruidoso. Estaba asustada, pero afortunadamente no me lastimé. El relato claramente en ucraniano de esta joven estudiante de la Universidad Nacional de Kiev durante esta jornada. La guerra partió el 24 de febrero. Y hubo una primera instancia en que muchos ucranianos, y fuimos testigos de eso a través de las imágenes que nos llegaban, intentaron dejar el país, se paralizó toda la actividad, pero esta es una joven que viene de la universidad, lo que nos hace deducir de que cierta actividad
se ha ido retomando y han seguido su vida en paralelo con la guerra. Y tú decías, la guerra había estado reducida a ciertos espacios, quizá a los lugares más conflictivos que quedan en la frontera con Rusia y no necesariamente en Kiev. Sin embargo, el fin de semana esto cambió y ha recrudecido el ataque y han sido decenas las víctimas fatales. Sí, cambia todo cuando hace 2 a 3 semanas la zona del Donbass, que era la zona de influencia rusa, que incluso se anexan con este referéndum que la comunidad internacional toma como ilegal, pero todo estaba concentrado ahí en la franja del Donbass. Y Ucrania mismo, en respuesta a ese referéndum, comienza a ganar terrenos allí mismo, en algunas zonas de la franja del Donbass, ganando algunas pequeñas localidades en medio del combate, incluso por tierra. Y allí entonces es que el propio Vladimir Putin dice, yo voy a considerar esto, se sabía, como una amenaza a mi territorio, ¿no? a mi zona de soberanía, porque ellos consideran que el referéndum es legal y están ahora dentro de la franja del Donbass. Allí comienza el primer problema para Zelensky, porque comienzan los rusos a contraatacar. Primero, llamando a cientos de miles de personas civiles en este reclutamiento que ha sido bien dramático además en Rusia. Y luego de eso comienzan a disparar con estos drones kamikaze que son imposibles de detectar en muchos lugares todavía, porque ¿qué es lo que tiene que hacer la inteligencia ucraniana en este instante con esos drones kamikaze? Tienen que capturar alguno y estudiarlo. Una vez que lo estudian, este dron kamikaze, pueden saber cómo contrarrestar su efecto. Pero antes de que eso ocurra, han caído decenas de ellos sobre distintas ciudades. Y los blancos no son necesariamente militares. Bueno, esa es la gran crítica que se le hace a Vladimir Putin, porque él ha dicho permanentemente que estos son objetivos estratégicos, pero cayeron sobre el Ministerio de Educación, sobre un puente, sobre lugares, incluso había parques allí que estaban en ese lugar. Mire, vamos a mostrar otra imagen. Corresponde a un puente turístico. Esa es la imagen que estábamos viendo allí. Ese puente se llama el Puente Glass. Es un puente para peatones, para ciclistas. En la imagen incluso se ve que en algún momento previo a esto había peatones caminando. Todavía no se sabe específicamente si ese ataque generó algún daño a civiles, pero por lo pronto es sumamente riesgoso para quienes pudieran haber estado en ese lugar, dado que hasta la mañana de hoy, como tú decías, en Kiev, habían actividades relativamente normales. Y esto fue hoy día tempranito, claro, 8 de la mañana. Justamente, el Puente Glass. Había en Kiev una sensación de retomar de a poco la normalidad, porque además ese había sido el discurso del propio Zelensky. Ucranianos, vayamos retomando la normalidad, Rusia ha retrocedido, un discurso muy patriótico permanente de Zelensky también, tiene mucho de propaganda de guerra, esto también que hace el presidente ucraniano. Y entonces, efectivamente, los ciudadanos de Kiev específicamente, que no habían recibido ningún disparo, ningún misil por varias semanas, comenzaron a retomar actividades. Y de pronto se encuentran anoche con sirenas nuevamente, con necesidad de evacuar, de refugiarse nuevamente por debajo del metro, y esto hace devolver la tensión y el miedo a una ciudad completa que parecía ver la guerra nuevamente desde bastante más lejos que lo que habían vivido en marzo y abril de este año. Ya, y tú decías que había peatones, ahí se ve en la imagen, claramente. En el otro ángulo se podía ver desde lejos, ahí a la izquierda, y daba la impresión de que había alguien, pero en la otra toma, ven ahí a la izquierda se ve una persona corriendo. Bueno, desde la otra toma se ve claramente quién es. Sí, es un peatón que estaba ahí justamente cruzando ese puente que tú dices que es para personas que van caminando o en bicicleta y que salvó milagrosamente de no estar en el momento mismo de la explosión. Exactamente. Respecto del otro puente, de aquel puente que estalló el día sábado, el puente de Crimea, lo que se sabe es que los camiones, que es el tráfico esencial, ¿no? ¿Se acuerdan que hace un par de años cuando se inauguró ese puente, Vladimir Putin lo inaugura conduciendo un camión de carga por todos estos 19 kilómetros de puente? Bueno, los puentes de carga son aquellos, ahí está en la imagen, es bien impresionante cómo ese peatón va y empieza a correr después cuando ve el estallido. Bueno, los puentes de carga de este puente de Crimea recién se van a tardar una semana en volver a cruzar desde la península hacia Rusia. Por ahora hay algunos autos que han comenzado a pasar, pero es muy lento todavía la recuperación de ese flujo, que era precisamente aquello que querían quienes lo hicieron estallar, cortar toda la comunicación. Ahora, Carlos, se habla de una escalada del conflicto en Europa, porque han ingresado otros países que están en la zona, como Moldavia, como Bielorrusia, también a este conflicto con distintos aspectos, pero tensiona aún más lo que está ocurriendo. Moldavia, por ejemplo, ha acusado que los misiles que cruzaron desde Rusia hacia Ucrania habrían pasado por su territorio. Claro, lo que pasa es que
esos misiles que fueron lanzados hoy día, y algunos de esos drones kamikazes también, lo hicieron desde el mar Caspio. Y ese mar está bastante más lejos de Ucrania. Tienen que cruzar varios países. Georgia, por ejemplo, también, que aparentemente no estaba en esta denuncia, pero sí Moldavia, que dice, no, esos misiles pasaron por mi espacio, por lo tanto atentan contra mi seguridad. Y eso es lo que está diciendo hoy día ese país, que no es miembro de la OTAN ni de la Unión Europea, pero que hay ahí también, tiene un riesgo. Y a propósito de otros países, hay una embajada de Alemania, ahí está el edificio, en Kiev, y las autoridades alemanas están diciendo que los ataques de hoy afectaron a sus oficinas diplomáticas. Entonces, hay otro país que probablemente tendrá que decir algo, un gigante europeo como es Alemania. Afortunadamente no había allí personal diplomático, ya habían sido evacuados todos desde hace meses, pero aún así hay un edificio de un país ajeno a este conflicto y que está viéndose afectado. Lo mismo ocurre con Rumania, en este caso, que es otro país que ha dicho que su legación diplomática sufrió algún daño allí en una estructura en Kiev. Es decir, escala el conflicto a condiciones que parecen ser muchísimo más distintas. Es una nueva etapa, parece ser, en medio de esta guerra que ya lleva más de 200 días y que genera entonces muchísimas complicaciones también en torno a la geopolítica, a la seguridad de un continente que ve ya cada vez más cerca cómo los bombardeos los están afectando. Bien, Carlos, vamos a estar muy atentos y nos volvemos a encontrar en algunos minutos en el Noticiero Central. Así es, nos vemos.